Bueno, buenas tardes a todos. Mientras va finalizando el resto de la admisión de gente, muchas gracias a todos por participar y a todas por participar. El día de hoy vamos a trabajar con evaluación en tiempos de virtualidad forzada, en estos webinarios que estamos haciendo de educación en tiempos de pandemia. En esta oportunidad, con este tema, va a estar la magíster Marta del Valle, que es docente de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional del Sur, es docente de la Maestría de Educación de Profesionales de la Salud del Instituto Universitario Hospital Italiano, integrante también del CEPRO, del Centro de Estudios de Educación de Profesionales de la Salud. Y durante muchos años, Marta del Valle fue la coordinadora de la Comisión de Evaluación en la carrera de Medicina y está a cargo del módulo de evaluación, conjuntamente con el amigo Carlos Brailogio, y aquí presente también, acompañándonos, del módulo de evaluación en la Maestría de Educación de Profesionales de la Salud. Así que, Marta, sin más prolegómenos, te dejamos con la gente para que puedas departir y compartir con ellos. Abrí el micrófono, Marta. Tu micrófono, Marta. Ahora sí. No me perdonen, pero no me lo dejaba salir del silencio. Bueno, hago mía las palabras de bienvenida de Alejandro y realmente es un placer estar acá y compartir esta actividad con todos ustedes que semana a semana nos están acompañando. Hoy el tema que nos ocupa es la evaluación en estos tiempos de pandemia y de virtualidad obligada o forzada, y virtualidad total, porque algunos de nosotros, quien más, quien menos, igualmente teníamos actividades virtuales, pero ahora todas las actividades hemos tenido que trasladarlas a la virtualidad. Bueno, el recorrido que vamos a hacer en esta presentación, en principio vamos a diferenciar lo que es la evaluación virtual del aprendizaje de la evaluación para el aprendizaje que se da en el contexto virtual. Segundo, me gustaría que tuviéramos oportunidad de reflexionar acerca de la utilidad de los instrumentos de evaluación que contamos en la virtualidad y cómo nos ayudan algunas herramientas disponibles. Y por último, compartir algunos tips para tomar decisiones en este contexto donde la certeza no es la misma que teníamos antes, por eso puse contexto de incertidumbre. Y lo voy a invitar a pensar, primero los voy a desafiar con un tema, la idea era que íbamos a hacer una votación, así vamos a ver y compartir qué pensábamos todos, pero bueno, no por problemas técnicos no lo pudimos hacer, pero igualmente se los propongo. Los invito a que piensen con qué frases se sienten más identificados. ¿Hacer algo es mejor que hacer nada? O si no se puede hacer bien, es mejor no hacerlo. Lamentablemente no puedo ver las votaciones de ustedes, ya les digo, pero me hubiera gustado mucho conocer su respuesta, pero entiendo que ustedes lo que quieren saber es si estamos en evaluación, si esto tiene una respuesta correcta. Y sí, por supuesto que tiene una respuesta correcta, tiene una respuesta única y inequívoca, y es la siguiente: depende. Que podamos hacer algo mejor que nada, o que si no lo podemos hacer, mejor no hagamos nada, depende. ¿Y de qué depende? Depende del propósito de la evaluación. Porque lo importante es saber para qué estamos evaluando y para qué vamos a evaluar. A partir de poder contestar el para qué, vamos a poder seguir contestando el resto de las preguntas de evaluación que siempre tenemos que hacernos. ¿Para qué evaluamos? ¿Lo vamos a hacer como una evaluación de proceso formativo o queremos una evaluación final sumativa? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, y a partir de decidir qué, vamos a elegir cómo, es decir, con qué instrumentos vamos a evaluar, qué instrumento vamos a utilizar, cuándo, es decir, en qué momentos del programa vamos a implementar esos instrumentos, y quiénes. ¿Solamente los docentes van a evaluar? ¿Vamos a promover actividades de autoevaluación? ¿Vamos a proponer evaluación de pares? Nada de esto es posible si no contestamos la primera pregunta. Por eso la respuesta correcta era depende. Cuando contestamos esa pregunta de para qué queremos evaluar, necesitamos diferenciar dos cosas. Una cosa es la evaluación mediada por tecnología,
la evaluación del aprendizaje convertida en electrónica, y otra es la evaluación que necesitamos hacer para que el aprendizaje tenga lugar en estas actividades virtuales o en línea que les estamos proponiendo a estos alumnos, a nuestros alumnos en este contexto. Respecto a los exámenes electrónicos, existen numerosos programas y herramientas, la web está lleno de tutoriales, por eso yo voy a ser muy corta en este tema, de un montón de programas, actualmente muchos con gamificación, que se llama, que es hacerlo con juegos, hacerlo lúdico, con competencias. Nosotros tenemos cierta experiencia con el Kahoot, y fundamentalmente todos los docentes usamos las herramientas del Moodle. Así que me voy a detener a explicar algunas de las herramientas del Moodle, porque me parece que todos tenemos la posibilidad de contar con ellas en nuestras instituciones. Respecto al Kahoot, es un lindo programa, es de licencia libre hasta 100 participantes, y que nos permite usarlo, por ejemplo, durante un seminario, cuando están los estudiantes trabajando, como evaluación formativa final. Podemos proponer una serie de preguntas, esto es de una unidad nuestra de sistema nervioso, donde proponemos las preguntas, los estudiantes se loguean y contestan desde el celular. Y lo interesante es la respuesta que nos dan, el output, donde podemos ver, por ejemplo, de las 8 preguntas que nosotros planteamos, un 61% fueron correctas. También puedo ver estudiante por estudiante si acertaron cada una de las preguntas, que pueden ser verdadero o fácil a desarrollar, puede ser verdadero o falso, perdón, múltiple choice. Y ahora íbamos a hablar de las herramientas que nos da el Moodle, que es la que tenemos todos. Con el Moodle podemos hacer exámenes finales, exámenes de autoevaluación y evaluación de pares. Para esto lo que necesitamos es estar logueados como profesor, con permiso de edición. Nos metemos en el menú de acciones, que ven acá arriba a la derecha, desplegamos el menú de acciones, se despliega la lista, y lo que tenemos que cliquear es donde dice aún más. Cuando se abre aún más, se abren las oportunidades que tenemos de evaluación. Y allí tenemos el banco de preguntas, donde podemos hacer nuestras propias preguntas, o también podemos importar y exportar de otros cursos. ¿Cómo se hace? Se cliquea en una nueva pregunta y se me despliega la cantidad de tipos de preguntas que puedo hacer. Puedo hacer preguntas de múltiples choice, puedo hacer preguntas de ensayo, numéricas, imágenes, y que se pueda poner los nombres de la imagen. Por ejemplo, si uno quisiera hacer una evaluación de anatomía, poner un sistema y que ponga los nombres de los aparatos, por ejemplo, se podría hacer. ¿Cómo se hace en el curso? Debemos tener la parte de edición habilitada, añadir una actividad o recurso, y se despliega la barra de actividades o recursos que tiene la plataforma Moodle. En ese caso puedo elegir cuestionario, por ejemplo, los cuestionarios es lo que más usamos para las preguntas, importamos del banco de preguntas o las podemos hacer ahí mismo. Podemos usar la herramienta lección. La herramienta lección es una muy buena herramienta que se usa como autoevaluación. Y ahí lo bueno es que es la evaluación como aprendizaje, porque el estudiante va contestando las preguntas que pueden tener una respuesta inmediata, automatizada, si es correcta, por qué es correcta, y si no es correcta, por qué no es correcta, y se usa mucho, por ejemplo, nuestros amigos de la Universidad del Noreste, Viviana Navarro, la doctora Navarro, lo utiliza para hacer microlearning, con muy buenos resultados. Y también la herramienta taller, que lo que nos permite es desafiar a los estudiantes a hacer evaluación de pares. Como el tiempo nos corre, ya que me comí demasiado tiempo por problemas tecnológicos, no vamos a ahondar en esto, pero es muy intuitivo. Si ustedes tienen ganas de meterse en el Moodle, lo pueden recorrer. Ahora bien, si estamos hablando de trasladar los exámenes de un formato presencial a un formato virtual, tenemos que garantizar que los instrumentos también son válidos y confiables. Es decir, tenemos que preocuparnos por el rigor de nuestros métodos de evaluación electrónica, de la misma manera que lo hacemos en la evaluación presencial. Y si vamos a cambiar los formatos tradicionales, tratemos de que sean algunos a otros que permitan valorar algo más que la memoria de los estudiantes. Perfecto. Bueno, en algún momento va a pasar la diapositiva. Lo que quiero decir con esto es que aprovechemos las oportunidades que nos da para hacer evaluaciones más creativas. Dentro de la evaluación también del Moodle podemos hacer evaluación de proceso, no solamente las evaluaciones de examen final. Para esto podemos hacer una evaluación de proceso cualitativa, que son los informes que me presenta el Moodle,
que en la misma pantalla los puedo elegir. Por ejemplo, todas las actividades del curso, yo puedo ver por cuántas personas fue leído la guía del curso, o los foros de equipo, o los foros de intercambio, cuántos usuarios entraron a leerlo muchas veces, es decir, cómo anduvo el curso, cómo se manejó. Los registros, puedo elegir ver los registros de un participante, de un estudiante, si leyó, si bajó el material, si participó con mensajes, o la participación en el curso. Acá tengo elegido a los profesores para que no se me ofendan los estudiantes. ¿Cuántas veces ingresaron, por ejemplo, los profesores a un foro de grupo? No vayan a pensar con el número, si lo están viendo, que yo soy muy intensa, lo que pasa es que coordino este módulo por eso, y hay docentes que no son profesores. Ahora bien, esta evaluación que estaba haciendo cuantitativa es lo mismo que si yo me paro en la puerta del aula, espío por la ventanita y miro cuántos alumnos hay, cuántos levantan la mano, cuántos hablan, cuántos pasan al pizarrón. Pero no los estoy evaluando, no estoy escuchando lo que dicen. Para hacer una verdadera evaluación tengo que abrir la puerta y tengo que entrar al aula. Y esta es la evaluación cualitativa de los recursos del Moodle. Tengo que ver la participación en los foros. Los foros son un recurso pedagógico muy importante, siempre y cuando el docente esté ahí participando de ellos y leyéndolos, igual que evaluando la calidad de las tareas o la contribución a las actividades colaborativas. Es decir, si propongo un drive, tengo que meterme al drive y leerlo y ver cómo están participando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si voy a proponer actividades virtuales, no debo proponer más actividades de aquellas que puedo monitorear, auditar y valorar también en línea. Es decir, el docente tiene que ser un recurso real en esta actividad virtual, porque la actividad es real, no es virtual, hay que ser parte. Entonces tenemos nuevos desafíos, porque seguramente va a pasar mucho tiempo hasta que esta diapositiva represente el aprendizaje colaborativo, porque ahora tiene otro formato. El aprendizaje colaborativo ahora se presenta de otra manera. Hay un nuevo escenario, ya no tenemos alumnos o participantes alrededor de una mesa, sino que los tenemos así, alrededor de una red, en una nube. Por lo tanto, tenemos un nuevo rol, que es cómo hacemos para valorar el trabajo colaborativo que sucede en línea. Y esto representa también un nuevo desafío, una nueva oportunidad, que es visualizar la cognición distribuida. Es decir, poder llegar a ver cómo el estudiante echa mano de todos los recursos que tiene su entorno de aprendizaje, su computadora, sus libros, sus apuntes, sus compañeros, sus teléfonos, todos sus dispositivos, para poder construir el conocimiento propio y con otros colaborativamente. Esa es una oportunidad que ahora se nos presenta, que antes a lo mejor no la teníamos posibilidad de visualizar. Ahora les voy a proponer que pensemos algo, porque todo muy lindo, pero hay que tomar decisiones, ¿verdad? Hay que ver. Hicimos la evaluación formativa, evaluaciones de cuestionarios. Ahora bien, ¿los aprobamos? ¿No los aprobamos? ¿Cómo tomamos esas decisiones? Yo les voy a proponer también un par de preguntas, que no voy a poder ver lo que están pensando, pero tiene que ver con qué tolerancia de falsos positivos tendríamos al momento de aprobar un estudiante. Es decir, un estudiante que no está para aprobar porque no desarrolló las competencias ni alcanzó los objetivos, pero sin embargo sale bien en el examen. ¿Qué porcentaje de falsos positivos puedo tolerar? Y a la inversa, ¿qué porcentaje de falsos negativos? Es decir, un estudiante que es bueno, que desarrolló sus competencias, sin embargo en el examen sale mal. ¿Cuánto tolero? ¿Cuánto tolero equivocarme? ¿Cuánto puedo equivocarme? Bueno, la respuesta a esto tiene que ver con la calidad de los instrumentos que utilizo, las características de los instrumentos de evaluación. Una de las características más importantes a tener en cuenta es lo que llamamos utilidad de la evaluación. Y tiene que ver con la validez, es directamente proporcional a la validez, la confiabilidad, la aceptabilidad, tanto por parte de docentes como de alumnos, el impacto educacional y con un costo en recursos humanos, recursos físicos y económicos razonable. Otra característica de la evaluación que no podemos dejar de ver es intentar acomodar o ubicar en qué escalón de esta pirámide propuesta por Miller allá hace tanto tiempo están nuestros instrumentos de evaluación, para tener certeza de realmente qué estamos midiendo. ¿Estamos midiendo conocimiento? ¿Estamos midiendo desempeño y a través del desempeño puedo inferir competencia? Y también hay que animarse a la tridimensión que proponen de la pirámide de evaluación, donde puedo ver habilidades metacognitivas y en el caso de la virtualidad, aprendizaje reflexivo. Y de esto seguramente nos va a hablar Mane la semana que viene cuando trabajemos sobre ePortfolio. Ahora bien, ¿cuánto vamos a evaluar en la virtualidad?
Ya sabemos más o menos qué queremos evaluar. ¿Cuánto vamos a evaluar? ¿Cuántas herramientas vamos a elegir para recoger evidencia que nos alcance para decidir con cierto grado de certeza si el estudiante lo voy a aprobar o lo voy a desaprobar? Y eso es importante, y para eso tengo que planificar. Nos tenemos que sentar a planificar las actividades. Y permítanme que tome como ejemplo escenarios de aprendizaje de medicina, como estuvimos viendo en las semanas anteriores. Hay que planificar la evaluación conjuntamente cuando planifico las actividades. Si voy a proponer actividades en el campus con las herramientas del Moodle, entonces no me tengo que olvidar de planificar en qué momentos voy a hacer la retroalimentación oportuna, focalizando en aquellos aspectos que necesitan atención y aquellos aspectos que están buenos sobre los que el estudiante puede seguir construyendo. Si es un escenario de enseñanza clínica, donde, como contó Eduardo hace un par de semanas, les propongo videos de entrevista para que identifiquen, por ejemplo, los momentos de la entrevista, pacientes virtuales que tienen estandarizados y que tienen que hacer una entrevista, o entrevista entre pares, ¿cómo voy a recoger esa información? También tengo que tener un instrumento, un registro formal para recoger esa información, ya sea que utilice un mini-CX adaptado a la virtualidad, una lista de cotejo. Lo que quiero transmitir con esto, que lo tengo que planificar, que esto no puede quedar librado al pareciómetro, es decir, veo cómo hace la entrevista y si me gustó o no me gustó. En el caso de la ABP virtual, se pueden adaptar los reportes de desempeño al nuevo formato electrónico. Nuestros amigos de la Universidad de la UNSTA de Tucumán lo han hecho y lo están utilizando con muy buenos resultados en las tutorías virtuales. Puedo utilizar como examen final un triple salto virtual para evaluar habilidades de aprendizaje en el entorno virtual en el ABP, que tienen un instrumento de registro. Pero lo importante es tener un instrumento para recolectar esa información. Lo mismo en comunidad. Generalmente todos los que tenemos programas orientados a la comunidad le estamos solicitando a los estudiantes, como no pueden ir al terreno, que hagan una investigación documental, periodística, que puedan describir la identidad digital del barrio, pueden hacer una descripción demográfica, pueden georreferenciar actores, y entonces después les voy a pedir que hagan un informe, pero ese informe tiene que tener una rúbrica de corrección, tiene que estar muy claro qué se espera del informe y cuándo ese informe va a estar aprobado o no. ¿Entienden lo que digo? Tengo que planificar la evaluación en simultáneo cuando planifico las actividades. Entonces, ¿qué competencias voy a tener como evaluador? Primero tengo que sentarme a establecer qué evidencia voy a requerir, qué es lo que voy a salir a buscar. Después, con qué instrumentos voy a recoger esa evidencia. Después tengo que elaborar decisiones de evaluación, es decir, de calificación. ¿Cuándo van a ser aprobados y cuándo van a ser desaprobados? El registro de los resultados, cómo voy a guardar los registros y revisar los procedimientos. Permítanme que les cuente algunos ejemplos de instrumentos que se utilizan para evaluar, por ejemplo, en la carrera de medicina. Cada vez es más la evidencia que demuestra que los exámenes a libro abierto se comportan mejor que los de libro cerrado para evaluar aplicación de conocimientos y verdadera transferencia de conocimientos a situaciones problemáticas. Hay muchísima evidencia, y con este tema de la pandemia, que se han publicado a favor de hacer exámenes de libro abierto. Con lo cual, me quedo un poco más tranquila de que no se están copiando, porque realmente lo estoy proponiendo así. El portfolio electrónico, que no lo voy a hablar, porque eso lo voy a hablar Mane la semana que viene. El mini-CIEX, que se puede adaptar a los pacientes virtuales, porque tranquilamente yo lo que estoy evaluando es la entrevista focalizada al motivo de consulta, y si necesita datos del examen físico se los puedo proveer. La utilización de mapas conceptuales, por ejemplo, para evaluar los conocimientos adquiridos luego de una sesión tutorial, la capacidad de interrelación, de síntesis. Poder proponerles simulaciones escritas, es decir, exámenes escritos de razonamiento clínico, resolución de problemas donde tengan que desarrollar, y también las presentaciones sincrónicas, que pueden ser seminarios vía Zoom o clase invertida. Nosotros acá en estos seminarios que usamos la herramienta Kahoot para evaluación al final de la clase invertida, para ver lo que aprendieron. Entonces, no nos queda más remedio en este contexto que amigarnos con la tecnología. Hay que explorar las alternativas, hay muchas alternativas, hay que identificar qué herramientas son más útiles para cada situación que necesitemos, hay que planificar, involucrarse en la planificación desde el inicio,
Hay que mejorar y facilitar las correcciones del formato electrónico, y les voy a mostrar el ejemplo del software o el sistema Filomena que usamos en la carrera de medicina de la UNS. Y por supuesto, no olvidar la devolución efectiva, porque este tema de la virtualidad o el estar en línea permanentemente con los estudiantes nos permite no perdernos oportunidades de retroalimentación y que sean de proalimentación. Respecto al software Filomena, nosotros lo utilizamos para nuestros exámenes escritos. Fue desarrollado por la residencia de medicina, por la rotación de medicina familiar con el departamento de informática, y lo utilizamos para todos los exámenes escritos de la carrera, del ciclo inicial y del ciclo final. Es un software, una página donde el estudiante se loguea con un remoto externo, con un acceso remoto, tiene su usuario y su contraseña, y se le presenta así, tiene el caso, la situación, las preguntas del caso, pueden ir acompañadas de imágenes que si se cliquean encima se agrandan para que los pueda ver, y escribe la consigna, la respuesta. Son respuestas tipo ensayo de extensión reducida. También la corrección es electrónica, cada corrector se loguea, esto se corrige por 2 correctores ciegos entre sí, que no conocen las respuestas, la corrección del otro corrector, y corrige respecto a una respuesta esperada, que ha sido, digamos, la respuesta esperada se convierte en una lista de cotejo donde el corrector solamente va a cliquear si está la respuesta correcta. Con lo cual, las preguntas con respuesta a desarrollar, que pueden sonarnos poco confiables, si mejoramos la calidad de la corrección, aumentamos la confiabilidad. Lamentablemente, las evaluaciones que son más fáciles de transferir desde la presencialidad a la virtualidad son aquellas que tienen menos utilidad, porque son, por ejemplo, el multiple choice o el oral. Entonces, el desafío es hacer evaluaciones más creativas. ¿Cómo debe ser la evaluación en la virtualidad? Coherente con la metodología de enseñanza-aprendizaje que se proponga, sistemática y oportuna, porque puedo estar en línea y dar devoluciones efectivas, multimodal, porque si voy a hacer evaluaciones sumativas, piensen que la evaluación sumativa es una medida, es una medición, y una sola medición no es correcta, tengo que hacer varias oportunidades, varios instrumentos, varios evaluadores, estructurada y creativa. Hay que empezar a ser creativos con los instrumentos de evaluación. Y por último, era otra votación que teníamos pensado, les voy a proponer que me contesten esto. ¿Qué característica de la evaluación en la virtualidad considera más importante? ¿La validez, la confiabilidad o el fraude? Entendemos por validez asegurarnos que estamos evaluando lo que nos propusimos evaluar cuando lo planificamos. Confiabilidad para garantizar que las decisiones de alto impacto para el estudiante y la familia o para la sociedad, nunca perdamos de vista la responsabilidad social que tenemos como universidad, sean correctas. Y el fraude, es decir, no solo el hackeo de exámenes y copia, sino la certeza de la identidad de quien está realizando la evaluación detrás de la pantalla. Cuando estoy tomando evaluaciones multitudinarias y de alto riesgo, como puede ser un examen de certificación, y seguramente va a tener oportunidad de hablar de esto el doctor Carlos Brailovsky, o de pronto exámenes de admisión a una residencia, o de final de residencia, o de finales de examen donde entrego un título habilitante, el fraude también cuenta. Nosotros los exámenes ahora, los exámenes que estamos haciendo escritos, los hacemos a través de vía Zoom, porque tenemos grupos pequeños y reducidos, y tenemos la oportunidad que un docente esté mirando con cámara prendida y micrófono prendido, mientras el estudiante está haciendo su examen, porque no son a libro abierto. Pero cuando son multitudinarios, la verdad que necesito tener algunos programas de protección. Entonces, ¿qué nos preocupa más? ¿La validez, la confiabilidad o el fraude? Y yo esperaría que ustedes me contesten lo mismo que en la primera pregunta. Depende. Depende del peso de las decisiones que tomemos a partir de los resultados. Es decir, si es una evaluación parcial, una evaluación de mitad de unidad, por ejemplo, que es reversible porque puede ser confrontada con otros resultados, podemos estar más relajados con respecto a la confiabilidad. Como ven en este cuadro, la validez siempre es no negociable, digamos. Pero vamos a tener que tener alta confiabilidad cuando hago, por ejemplo, selección de alumnos en la zona de corte alta, porque van a entrar los mejores, de arriba para abajo, van a entrar según el ranking.
un examen de egreso final en la zona del punto de corte, donde voy a decir, este es aprobado o este es desaprobado. En cambio, en la evaluación formativa puedo ser más flexible con la confiabilidad. No con la validez, porque si no es válido para lo que estoy intentando medir, mejor que no lo utilice. La evaluación electrónica, entonces, tiene que poder ser defendida en los 4 aspectos: intelectual, legal, tecnológico y económico. Si alguno de ellos falla, vamos a tener que revisar bien las decisiones que tomamos o las que vamos a tomar. Cuando nos interesa el fraude y la posibilidad de copia o la posibilidad de que no sea la persona real la que está rindiendo, tengo que tener algunos programas de e-proctoring. Estos programas funcionan con la validación de la identidad del usuario y lo hacen a través del reconocimiento facial, son programas avanzados. Hay monitoreo constante tomando capturas de video y de audio y envían alertas y reportes. Hay monitoreo de la actividad del estudiante dentro de su computadora, bloqueo para que no pueda usar otras herramientas de software, otras aplicaciones, cuando por supuesto no son exámenes a libro abierto, como puede ser el examen de certificación o de una admisión a una residencia. Hay trabajos que indican que hay estudiantes que se han sentido tan mal por sentirse tan observados que han decidido abandonar el examen y no seguir de esa manera. Esta reflexión es buena porque nos advierte una cosa: la evaluación no solo es encontrar un método apropiado y usarlo adecuadamente, sino que hay que tener en cuenta que siempre puede tener consecuencias no buscadas, que pueden ser buenas o pueden ser malas, y la idea es descubrirlas o anticiparnos. Y por último, para ir terminando, me gustaría hacer un resumen de los pros y los contras de las evaluaciones electrónicas o virtuales en ciencias de la salud. Dentro de los pros tenemos que los estudiantes tienen experiencia tecnológica. Los estudiantes son nativos informáticos y ellos tienen experiencia tecnológica previa, docente, académica, social. Nos permite hacer evaluaciones más desafiantes e integrales, y las evaluaciones más desafiantes para los estudiantes son más motivadoras. Puedo hacer mejores formatos escritos, atreverme a hacer exámenes de libro abierto. Puedo configurar interacción inmediata, devoluciones inmediatas. Se reduce el tiempo de carga, hay más información, es más moderno, tiene muchas potencialidades creativas esto de participar a través de juegos, y puedo hacer seguimiento y retroalimentación permanente si estoy en línea con las actividades del estudiante. Los contras es que necesito capacitación docente, no todos sabemos hacer buenas evaluaciones electrónicas. Hay un tiempo para la planificación adicional. Necesito entrenar a los estudiantes, por ejemplo, nosotros con el Filomena hacen un ensayo, practican, porque la idea es que no sea una barrera la tecnología. Las limitaciones según el escenario, por supuesto, estamos en la virtualidad. Hay que tener dotación de dispositivos para que todo el mundo tenga acceso, sistemas de respaldo, software de seguridad, licencia, el control de hacker, la velocidad de red de los servidores, para que no les pase lo que me pasó a mí, que me quedé sin línea. Imagínense esto en un examen, imagínense que había varios desmayados. Entonces, la pandemia ha impactado mucho en los procesos de educación médica, en todos los procesos, como venimos viendo todas estas semanas. Mientras dura la crisis, es importante desarrollar formas creativas de evaluación que nos permiten seguir manteniendo los estándares de la educación médica, es decir, necesitamos hacer buenas evaluaciones. Y nos tenemos que adaptar a las limitaciones ambientales y sociales que han sido expuestas. Pero esta crisis nos da la oportunidad de desafiarnos a hacer algo más que trasladar lo que hacíamos presencial a hacerlo en un formato virtual. Esta frase que impacta un poco, pero es real, dice que los estudiantes pueden con dificultad escapar de los efectos de una mala enseñanza, pero no pueden escapar de los efectos de una mala evaluación. Y podríamos agregar que la sociedad no puede tampoco escapar de los efectos de una mala evaluación si tengo un falso positivo, digamos, ¿no? Bien.
Mirá, Marta, Disculpe. la vez pasada hubo una pregunta que ahora la vuelve a hacer Joaquín, que es esto de si es posible hacer una evaluación sumativa de las competencias válida y confiable. Dada la contingencia, ¿no? Pregunta. Bueno, primero tenemos que saber que nosotros podemos evaluar el desempeño y a partir de la evaluación del desempeño inferimos la competencia, ¿sí? Y en realidad lo que podemos hacer es con distintos instrumentos de evaluación evaluar distintas dimensiones de la competencia como para construir una imagen de la competencia total. Por ejemplo, podemos utilizar herramientas válidas y confiables para medir la dimensión de la competencia que se refiere al razonamiento clínico, por ejemplo. Podría utilizar instrumentos que utilizamos en la presencial, pero que se pueden hacer perfectamente, se deberían hacer en formato electrónico, como un script, donde estoy evaluando razonamiento clínico. Podría también ver competencia para llevar a cabo una entrevista con pacientes virtuales y podría estar evaluándolo con una lista de cotejos similar a las que utilizo con un OSCE, excepto que voy a tener la limitación de que no voy a poder medir habilidades de recolectar información del examen físico, se lo voy a tener que dar. Pero puedo encontrar instrumentos válidos y confiables, lo que pasa es que no voy a poder construir toda la competencia porque me van a faltar algunas dimensiones que son insalvables en la virtualidad. Ya. Otro docente pregunta, porque vos hiciste mención de la evaluación lúdica, ¿no? Cuando hablaste del Kahoot. Sí. Pregunta si además de esa hay otras más plataformas o... Hay muchísimas, en esa diapositiva que va a quedar ahí, hay muchas y son muchas de software libre, hasta 100 participantes. Hay mucha gente que usa el Quizalize, el Genially. Yo conozco solamente el Kahoot, pero uno puede poner videos, puede poner fotos, puede poner muchas preguntas, jugar en línea y sobre todo después está bueno el resumen que hace de la información. Y para los estudiantes, que son mucho más jóvenes que nosotros, es muy motivador jugar, contestar las preguntas jugando y compitiendo entre sí. Pero sí, hay numerosos, hay más de 15 herramientas y todas tienen algún tutorial en la web, así que es cuestión de buscarlas. Bien. Y claro, porque por ejemplo los cirujanos dicen, bueno, excelente, pero ¿y cómo hacemos con la evaluación en cirugía? ¿Será que hay que resignarse? ¿Algunas cosas no se pueden evaluar por la virtualidad? ¿Cómo es? Absolutamente. Hay cosas que no se van a poder evaluar, por eso dentro de los contras estaba la limitación para determinados escenarios. Es obvio que yo no voy a poder evaluar maniobras o habilidades manuales a través de una evaluación electrónica. Van a tener que quedar para las cosas que hay que remediar y evaluarlas más adelante. Y otros preguntan a propósito del caso, ¿no? ¿Qué hacemos con los estudiantes que en el medio de todo esto tienen una dificultad de conexión, digamos, y de pronto genera mucho estrés? Realmente cuando los exámenes son de alto riesgo, como se llama, exámenes cuya resultado, digamos, la decisión después del resultado es una decisión de mucho riesgo, hay que asegurarse la provisión de dispositivos y de velocidad y de soporte de red. Si no, es imposible, es impracticable, no se podría hacer si no. Muy bien, muy bien. Claro, y algunos insisten, ¿no? Con las competencias así procedimentales y con las habilidades. Es un poco esto que vos comentabas, ¿no? De algunas dificultades que pueden estar. Hay dificultades porque nosotros podríamos, si quisiéramos examen físico, hay algunas universidades donde están intentando que el estudiante se filme haciendo alguna maniobra con algún familiar, pero acá esto tiene algunos reparos éticos respecto a qué vamos a hacer con ese video que está circulando de familiares, de los cuales no tenemos el consentimiento, y obviamente que la supervisión está ausente, porque no estamos supervisando la práctica clínica. Es una limitación, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que se van a tener que remediar en otra oportunidad. En esto de la entrevista entra lo que vos proponías del mini CX virtual.
Sí, exactamente, se puede usar, el MINISEC no es una lista de cotejos, sino que es una escala de valoración, que tiene una escala numérica, se puede usar perfectamente, porque yo puedo estar midiendo cómo lleva a cabo la entrevista focalizada al motivo de consulta, qué elementos del examen físico necesitaría, hasta podría describir la maniobra que podría hacer para recuperar ese elemento del examen físico, y los resultados del examen físico podrían ser provistos por el evaluador para poder continuar con la entrevista. Como hacemos muchas veces en los OSCIs, que no todas las estaciones de los OSCIs tienen examen físico. Vos sabés, Marta, que hay quienes preguntan sobre el tema del anonimato, o sea, la posibilidad de que la evaluación sea ciega, ¿no? Entonces, hay algunas evaluaciones que ponen un sobrenombre a los estudiantes para que los... Acá también se puede trabajar en la virtualidad con esa misma lógica. Sí, nosotros el Filomena lo hacemos con sobrenombre, con un nick. Es decir, Claro. se loguea con su nombre y su identificación, pero al evaluador le llegan los resultados blindando, o sea, no se sabe a qué alumno pertenece. Sobre todo para evaluaciones que no son de tipo múltiple opción, sino que hay una respuesta a desarrollar. A veces el evaluador no se puede liberar de su sesgo, y que si es buen estudiante conocido, lee la respuesta, pero seguro que quiso decir otra cosa, y al revés, el halo positivo y el halo negativo juega. Para cubrirnos del sesgo, no identificamos a los estudiantes y hacemos la corrección con 2 evaluadores ciegos. Y en el caso en que no coincidan, hay que desempatar con un tercer evaluador. Muy bien. Bueno, Marta, no hay más preguntas. Y en honor de todo el esfuerzo que has hecho y que las sigas y vueltas, nada. Bueno, hay algunos que ya te están pidiendo que se organicen un curso sobre esto. Te dejamos el cierre. Bueno, en realidad pedir disculpas por el problema tecnológico. Si yo les digo que todos mis temores sucedieron hoy, no me van a creer. Todos mis temores, toda la lista, el checklist que había hecho de cosas que no quería que fallaron. Bueno, no, hablando del tema, yo creo que la evaluación nos pone frente a unas posibilidades de ser creativos y de indagar, sobre todo aquellos que no somos nativos digitales, sino que somos inmigrantes, de aventurarnos y animarnos y tomar el desafío, porque un par de herramientas que uno aprenda a usar para desafiar, se va a dar cuenta que el impacto motivacional que tiene con los estudiantes es alto, sobre todo los estudiantes del ciclo inicial. Nos pasa con los estudiantes de primer año, que a los que prácticamente no conocemos, y les proponemos estas evaluaciones formativas o autoevaluaciones con juegos, y realmente nos da mucha sorpresa. Y yo soy, respecto a la primera situación que les había planteado, yo soy más de la que si no se puede hacer bien, es mejor no hacerlo. El tema es que esto no nos tiene que paralizar, porque hay muchas cosas que podemos hacer bien. Si planificamos la evaluación, si para la recolección de datos usamos registros formales, instrumentos de evaluación, y si tomamos decisiones dentro de la planificación, me parece que podemos hacer las cosas lo mejor posible en este contexto de virtualidad forzada, digamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marta. Bueno, y los vamos a esperar a todos y a todos en el próximo webinario, el viernes que viene, con el tema del ePortfolio, en una pregunta, en formato de preguntas, si llegó para quedarse, de María Ernestina Rey, que está trabajando con esto hace varios años. Así que muchas gracias a todos y por participar. Nos estamos viendo.